Ahora sí, muy buenos días, hermanos. Gusto saludarles. Muy buenas tardes ya. Espero que estén bien. Me tocó el Salmo 23. ¿Lo subo? Ahí. Tan alto no soy. No, está bien, gracias. Bien. Quería empezar con una ilustración de mi infancia. Como niño santiaguino, yo cada verano soñaba con estar cerca del mar. Yo veía un programa que se llama Pipiripao y ahí hablaba del canal cerca del mar. Y para mí era maravilloso. Y cuando estaba en Santiago, encerrado en mi casa con 30 grados o más, hasta 35, 37, soñaba con estar aquí. Así que al final de mi estudio del colegio, postulé a la carrera que yo quería, con el patrocinio de mis padres, obviamente, a una carrera aquí en Valparaíso. Y eso fue así a fines del siglo pasado, ¿ya? Y aquí descubrí lo siguiente, que mirar el mar no es algo monótono. O sea, cada cerro, cada ángulo del que uno lo mire, es una experiencia diferente de mirar la ciudad y mirar el mar, y también que va cambiando con las estaciones del año, con el clima que haya. Entonces es una experiencia infinita. De la misma manera, Cristo, dice un puritano que se llama John Flavel, es un mar inagotable, a él debemos estudiarlo. Y Lutero nos decía que cada pasaje del Antiguo Testamento nos mostraba una perspectiva distinta de Cristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos llevaba a comprender mejor a Cristo, no solo el Nuevo donde es revelado, sino que el Antiguo nos da distintas perspectivas. Entonces nos decía que esta era la clave interpretativa de Lutero del Antiguo Testamento para mirar a el Nuevo. Dice que cada pasaje nos revelaba algo, especialmente el Salmo 23, que es de Jesús como el buen pastor. Entonces nos dice Martín Lutero, siguiendo lo que él dice, esta metáfora, la de Jesús como el buen pastor, es una de las más hermosas, reconfortantes y más comunes también de toda la Escritura, cuando se compara su majestad divina como un pastor piadoso, fiel, como Cristo mismo se llamó el buen pastor, y comparándonos a nosotros, estas son palabras de Lutero, como pobres, débiles y miserables pecadores, como ovejas. También Lutero agrega que podemos entender el consuelo y ánimo de este salmo de mejor forma cuando estudiamos lo siguiente. Hacemos un estudio de cómo se comporta una oveja, qué es y cómo se comporta. Por otro lado, qué es un pastor humano que pastorea ovejas. Y finalmente, el buen pastor. Quien haga esto, dice Lutero, no solamente podrá comprender esta comparación y otras en la Escritura respecto al pastor y las ovejas, sino que también encontrará las comparaciones extremadamente dulces y consoladoras. Lutero nos guía a estudiar la naturaleza de la oveja, el oficio del pastor, como dije, y a Cristo como nuestro buen pastor. Partamos por estudiar a la oveja. No podemos entender este salmo sin identificarnos personalmente y espiritualmente como ovejas. Tienen que sacar su oveja interior en este momento, por decirlo así. Su oveja interior debe ser una oveja dependiente completamente de la protección, del cuidado y la ayuda del pastor. Apenas pierde este cuidado, queda completamente vulnerable, rodeada de todo tipo de peligros y destinada finalmente a morir. Totalmente desprotegida, incapaz de sobrevivir. ¿Y cuál es el motivo de esto? La oveja es un pobre animal que no puede alimentarse ni gobernarse a sí misma. No puede encontrar el camino correcto a su redil. No puede protegerse contra ningún peligro ni ninguna desgracia. No tienen herramientas para defenderse, no tienen dientes feroces, no tienen velocidad para arrancar del cazador. No muerden ni corren. Es un animalito tímido con una tendencia natural a extraviarse. Cuando se aparta un poco del pastor, no tiene una capacidad, una habilidad natural, lo que llamaríamos una orientación espacial. Entonces se pierde un poco y ya su tendencia va a ser a perderse definitivamente. Aunque podría encontrarse con otros pastores, ellas tienen la habilidad de entender, comprender y seguir la voz de su pastor.
Entonces no podría seguir la voz de otro pastor, se perdería hasta que la encuentre un lobo o que muera de alguna forma con algún accidente. Pero alabado sea nuestro pastor. En Isaías 53 habla de esta naturaleza de la oveja y del pueblo de Israel. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, que es Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Amén. Veamos ahora el oficio del pastor en el Medio Oriente antiguo. Los pastores en estos tiempos bíblicos eran responsables completamente por las ovejas. Era un trabajo serio y rudo para hombres fuertes, al mismo tiempo que era un trabajo humilde, porque no necesitaba una mayor preparación. No había una carrera de pastor, sino que era una profesión, un oficio que se aprendía en la práctica. Podía ser muy desordenado por la dispersión de estas ovejas que no tienen orientación, como dijimos. También era un trabajo sucio porque la oveja secreta un aceite que se llama lanolina y se le pega toda la mugre con la que se tome contacto en su largo pelo, ¿cierto? Un pastor, como decía, era absolutamente responsable por las ovejas. Si algo sucedía, tenía que dar cuenta de que no fue su culpa la pérdida. Por abandono de deberes, por ejemplo, por negligencia, por haberse quedado dormido, que no hubo abigeato. ¿Conocen esa palabra? Yo la conocí trabajando en gendarmería, que los delitos de abigeato son propios de las zonas del campo, que es el robo de ganado, ¿ya? El pastor tenía que comprobar que no había dejado que su ovejita se suelte hacia el redil del amigo para celebrar el 18, nada de eso. Tenía que dar cuenta. ¿Y cómo daba cuenta? Aquí hay un ejemplo, en Éxodo 22:13. Por ejemplo, si le dejaba... el animal, dice, fue despedazado por una fiera. Si yo le dejo mi oveja a un amigo y ese animal es despedazado por una fiera, el amigo tiene que traer alguna parte del animal. Así de radical era. ¿Cómo se hacía esto? Había que sacarle prácticamente del hocico al lobo este pedazo de animal. En Amós 3:12 el profeta habla de el rescate de 2 patas o de una oreja de la boca del león. Por lo tanto, eran batallas con bestias salvajes que podían ser contra lobos, leones de montaña o incluso osos feroces. En 1 Samuel 17, David le relata a Saúl que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, peleó con un león y con un oso. Por eso David es un pastor heroico. En Isaías 31:4, Isaías habla de una cuadrilla, los pastores se organizan cuando una oveja es atacada por un león. Ustedes no sé si han visto un león, es una cosa impresionante. Tratar de defenderse de un león es arriesgar tu vida. Para un pastor esto era natural, era lo que hacían, era su trabajo, su deber. No los podías dejar a la ovejita comiendo pasto y irte a dormir, a ver tu serie favorita. ¿Por qué debía quedarse el pastor? Porque estos largos turnos, por todo lo que he descrito, tenía que ser un protector en todo sentido y un proveedor del rebaño. En esta investigación encontré un libro antiguo de una persona que relata el oficio del pastor a mediados del siglo XIX y se había mantenido exactamente igual durante prácticamente 2000 o más años. Este hombre se llama William Thompson y da un vistazo del Israel histórico y de este trabajo que hace el pastor. Dice lo siguiente: he escuchado con mucho interés las gráficas descripciones de combates desesperados con bestias salvajes, y cuando el ladrón aparece, el fiel pastor muchas veces pone su propia vida en manos del ladrón para defender a su rebaño. He escuchado de más de un caso donde literalmente tuvo que dar su vida en la pelea. Y bueno, si tienes que enfrentarte a un ladrón o un animal salvaje, el riesgo no se puede reducir, es un riesgo de vida. Continúa diciendo: un pobre hombre la primavera pasada, entre Tiberíades y el monte Tabor, en vez de huir, se puso a pelear con 3 ladrones beduinos, que son estos árabes que andaban vagando por el desierto, hasta que fue cortado en pedazos con sus hanyares, que son dagas o cuchillos, y murió entre la oveja que estaba defendiendo. Esto era lo que arriesgaba un pastor, un trabajo de poca paga, que exigía
la vida misma del pastor, posiblemente. Un pastor, en el cumplimiento de sus deberes, debía arriesgar todo. Sobre todo, si era dueño de las ovejas, él tenía ahí su vida, su patrimonio. Por eso, Jesús, el buen pastor, es el que entrega voluntariamente su vida. Vimos, dentro del esquema que nos dio Lutero, vimos primero qué es una oveja, cómo se comporta, luego el pastor, y ahora vamos a ver al buen pastor que muere por las ovejas. En Juan capítulo 10 leíamos que el Señor Jesús decía: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, ¿ya? Y en griego hay dos palabras que se traducen como bueno, una es agatos y otra kalos. Vamos a ir un poco al idioma en que se escribió. Agatos significa moralmente bueno. Cuando uno dice, mi hija se porta bien, es buena. Lo que es relativo, pero es la tendencia que estamos inculcando en él. Pero en cambio hay una palabra más completa, más hermosa, que es kalos, que se refiere no solo bueno en un sentido moral, sino que en el sentido de bello, atractivo, magnífico, hermoso, excelente en todos los niveles. ¿Cuál es la palabra que usa el Señor para definirse a sí mismo como el buen pastor? El pastor kalos, el pastor excelente, bueno, amoroso, magnífico. En contraste con los pastores feos, ¿cierto? Con los que no aman las ovejas, con los que son en realidad asalariados, los llaman después. Él, el Señor Jesús, no es simplemente otro pastor, Él es el pastor excelente, el que está por sobre cualquier pastor. Los judíos tenían una idea de quién era el buen pastor de Israel. ¿Saben a qué se refieren? Humanamente se refiere a David, que era un super pastor, que era un superhéroe para ellos, quien cuidaba los rebaños de su padre Isaí, derrotó a Goliat y se convirtió luego en rey de Israel. David fue, como decía, el superhéroe de los judíos, el superpastor que mataba osos y leones con sus propias manos. Recordemos el texto de Ezequiel, los que tienen Biblia lo podemos buscar. Ezequiel 37 del 24 al 25. David había muerto 450 años más o menos antes de esta profecía. Ya el rey David, que escribió este salmo también, estaba muerto ya. Cuando Ezequiel profetiza, David dice, volvería a pastorear para siempre. Dice Ezequiel 37, 24 a 25. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis estatutos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos y sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Bien, esto es más o menos en el 536. Entonces, el Señor Jesús está hablando en el primer siglo de que Él es el buen pastor. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, está evocando a David y está evocando a Dios mismo. Porque los judíos conocían el Salmo 23 que decía, el Señor, literalmente dice, Yahvé es mi pastor. Yahvé es mi pastor. Él está diciendo, yo soy el buen pastor, y Yahvé significa yo soy. Entonces es una alusión a su divinidad. Conocían el Salmo 80 que dice, el pastor de Israel es Dios. Conocían Isaías 40:11 como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Pero en el pasaje que leímos, no solo reconocían que el pastor era Dios, sino que esperaban al pastor que era Dios, al Mesías, al nuevo David, al ungido. Entonces, cuando él dice, yo soy el buen pastor, hace todas estas afirmaciones. Yo soy el nuevo David, el super David, el Mesías, el pastor divino. En este estudio de el buen pastor veamos 3 verbos que él usa. Brevemente, vamos a pasar por ellos.
El buen pastor muere por las ovejas, el buen pastor ama a las ovejas y el buen pastor reúne a las ovejas. Veamos el versículo 11 de Juan 10. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Vimos que un pastor, haciendo su pega de pastor, arriesgaba su vida. Aquí nos dice el Señor en el versículo 18 que el buen pastor entrega voluntariamente su vida. Vamos al versículo 18 de Juan 10. Dice, nadie me la arrebata, refiriéndose a la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, libre y voluntariamente, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él la entrega para después tomarla. Y alguien puede decir, no es para tanto, si Él es Dios encarnado, Él le entrega su cuerpo y vuelve a ser Dios con su Padre. Pero no es tan así. Otro estudio breve de palabras. ¿Ya? Hay 3 palabras que se traducen como vida que vienen del griego. Primero la palabra bios, de la cual hacemos la palabra biología. La palabra zoé, de la cual hacemos la palabra zoológico, que vemos las distintas especies de animales. Pero el Señor no ocupó ninguna de esas dos, que se referían solamente a la vida física. Él dijo, yo, el buen pastor, doy mi psique. Esa es la palabra. Mi alma. Quiere decir que da su persona total. Quiere decir que no solamente sintió los clavos y entregó su vida, sino que aguantó toda la tortura del pecado, toda su alma, la angustia y el sufrimiento de cargar el pecado totalmente ajeno a su naturaleza divina y de recibir la ira y la separación de Dios Padre. Todo esto lo hizo por sus ovejas. Desde un punto de vista humano, cuando muere el pastor, es el fin de sus ovejas también. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las ovejas no pueden sobrevivir solas. Si alguien viene y mata al pastor, las ovejas quedan desprotegidas, robadas, pueden ser muertas fácilmente. Pero este pastor no, porque él entrega la vida. Y en el versículo 18 dice, tengo autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. ¿Se acuerdan que había una profecía de Zacarías que se aplicaba a la cruz que decía, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán? Pero al tercer día él regresa de la tumba y reúne a sus ovejas dispersas. Veamos cómo él ama a estas ovejas. Él pagó lo que el Padre le entregó, que son las ovejas le fueron dadas en retribución a lo que él hizo en la cruz por su Padre. Y hoy día él ama porque pagó el precio por las ovejas. Podemos tener esta relación de amor con el Señor. El asalariado no ama a las ovejas, el asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, sale corriendo. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El hombre huye porque es asalariado, dice el versículo 13, no le importan las ovejas. El verdadero pastor o el dueño, que ambas cosas podían ser la misma en ese contexto cultural, cuidaba las ovejas. No era un trabajo para él, era su vida, ahí estaba su patrimonio, ahí estaba la subsistencia de su familia. Tenía una relación también con la oveja, eran conocidas para él, eran amadas por él. En Zacarías 11:6, los asalariados no hacen el esfuerzo de juntar a las ovejas dispersas. Uno puede decir, bueno, el asalariado no es tan malo como el ladrón, pero legalmente, como vimos, era lo mismo. Él, si no daba pruebas de que tuvo un ataque, si no tenía una parte del animal, él iba a ser tomado igual que un ladrón. Y espiritualmente son lo mismo. Ambos van a la misma perdición, al mismo infierno, como falsos maestros, como falsos pastores. Y finalmente quiero referir que el buen pastor reúne a las ovejas. Recordemos la profecía de Ezequiel 34, del 11 al 15. Ezequiel está predicando en el contexto de que se avecina la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Esa destrucción va a dispersar a los judíos por el mundo, los va a sacar de la tierra que Dios mismo les había dado. Entonces,
¿Qué está haciendo Ezequiel? Está profetizando no solo se está adelantando a la destrucción de Jerusalén, a la dispersión, a la toma de prisioneros, de cautivos del pueblo de Israel, sino que él está diciendo que después de eso va a volver a reunir a sus ovejas. Dice el versículo 11 de Ezequiel 34, yo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. El 12 dice, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares. En un día oscuro y de nubarrones fueron dispersas. Y así sigue, diciendo que las sacará de las naciones, que las hará pastar en los mejores prados. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, se alimentarán de los mejores pastos. Yo mismo apacentaré y los llevaré a descansar, afirma el Señor. El primer rebaño que fue rescatado fue el rebaño de Israel. El Señor juntó a las ovejas de Israel. Y después vienen ovejas de otro redil. Y esto es una revelación tremenda. En Juan 10, 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son estas ovejas de otro redil? Los no judíos, cualquier persona fuera de Israel, los gentiles, las naciones. Playa Ancha, Chile, nosotros. Hasta aquí llegó el Señor a buscarnos. Pero en ese momento no fue una buena noticia, fue como apagar fuego con gasolina para los judíos que alimentaron su odio hacia Jesús. Ellos creían que los gentiles estaban fuera del pacto, fuera de la salvación y de las promesas del Señor. Pero para nosotros esto es una bendición porque el Señor llega aquí con nosotros. Es por esto que en Gálatas 3 dice, en Cristo no hay judío ni gentil. En Efesios Pablo dice, el muro que nos había dividido ha sido derribado y somos uno en Cristo, judíos y gentiles. Y en relación a sus ovejas, el buen pastor da la vida por ellas, las ama y las reúne a sí mismo para que estemos con Él por siempre. Hagamos una revisión breve de lo que vimos. Hablamos en primer lugar de las características de la oveja, su dependencia, su facilidad para extraviarse, exponerse a los peligros que le pueden costar la vida cuando se aleja y se pierde el pastor. Todo esto es un reflejo en nuestra naturaleza espiritual. No nos podemos defender contra el enemigo, Satanás. No nos podemos pensar que nos vamos a mantener por nosotros mismos en la fe. Tenemos que siempre recurrir a nuestro Señor. Hemos hablado del oficio del pastor, de su tremenda responsabilidad, de cómo pone su vida en peligro para defender a las ovejas y finalmente cómo el buen pastor no solo las pone en peligro, da su vida o dio su vida para rescatar a las ovejas. Volvamos al Salmo 23, que es el que nos convoca en esta jornada. Allí no se habla de lobos feroces, no se habla de la posibilidad de extravío, robo o muerte de la oveja. No habla de los peligros que corren, ni de la suciedad de la lana de la oveja, ni la posibilidad de perder el pastor, ni los riesgos tremendos. Todo lo que hemos descrito, mucho de lo que dijimos no está allí. Todo esto son realidades, son lo que está implicado en el Salmo, la relación del pastor con su oveja. Pero no es lo que nos transmite el Salmo. El Salmo lo que transmite es un descanso, es un canto del descanso de la oveja en el pastor. Transmite verdades espirituales finales y gloriosas de la vida de Cristo, la seguridad que provee el pastor, su provisión, su guía, su protección, la bendición de estar eternamente con Él. Para terminar, veamos este salmo. Dice, los primeros 2 versículos los titulé de provisión. Esta es mi titulación, ustedes pueden hacer la suya en casa. El Señor dice, es mi pastor, nada me falta, o faltará, dicen algunas versiones. En verdes pastos, me hace descansar junto a aguas tranquilas, me conduce. Aquí la oveja es conducida, ¿cierto?, al alimento a la que ella no sabe llegar y a las aguas tranquilas. El agua no puede estar estancada porque se crían bacterias, se crían pirigüines, qué sé yo, sustancias, bichitos tropicales, los que han tenido piscina, que no le echan cloro, no la mantienen, empiezan a flotar, a salir vida propia de la piscina, del agua estancada. Esa agua no le sirve a la oveja.
Tampoco le sirve el agua torrentosa, que puede hacer que ella tropiece y se la lleve el río y se fue la ovejita. No, tiene que ser un agua tranquila, un agua que corra, pero que esté disponible para ella. Versículo 3 habla de la guía del Señor. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aquí ya habla de una... No habla 100% ya de la oveja, sino que habla de sendas de justicia, que es un anhelo del creyente, ¿cierto? De tener nuevas fuerzas, aludiendo a una nueva vida, a una justicia que da este rey pastor. Versículo 4 habla de protección. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara, tu bastón me reconfortan. Estos son los instrumentos del pastor, ¿cierto?, para volver a la oveja a su redil. Aun cuando vaya por valles tenebrosos. ¿Qué hizo este pastor que se le arrancó la oveja al valle tenebroso? No es que sea un pastor cruel ni un pastor negligente, es la experiencia que nos hace pasar nuestro buen pastor en esta vida, para buscarlo a Él, para buscar el refugio y el consuelo que hay en Él. Y a veces nos llega un bastonazo, ¿cierto?, una vara para volver al redil, pero en amor, en disciplina que Él tiene hacia nosotros. Y finalmente, los versículos 5 al 6, yo lo he titulado de amor eterno, porque ya la imagen de la oveja está abandonada. Entre medio, ¿qué pasó? El buen pastor dio su vida, se entregó, fue humillado por sus propios pares, por su propio pueblo, resucitó, nos viene a buscar, nos reúne con Él en un banquete. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, una señal de bendición, la unción de aceite que hacían los judíos. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Algunas traducciones dicen por largos días, que significa estar con Él para siempre, en un descanso eterno. Toda esa muerte de la que hablamos posible del pastor de las ovejas, todos esos riesgos, todo está dejado de lado. Este es un salmo de descanso. No es arriesgado a decir que es la parte de la Biblia del Antiguo Testamento más conocida que existe. Con esto vamos a... Hebreos quedó para una lectura final, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por este pasaje que nos da cuenta del descanso que tenemos en ti. Señor, queremos ser humildes como ovejas, que te buscan, Señor, que no tratan de combatir al lobo, sino que volvemos a ti, que no tratan de hacer nuestro propio camino, sino que dependamos de ti, porque en ti está la protección, está la provisión y está el amor eterno que tú nos tienes protegido. Gracias, Señor, por este hermoso salmo, que se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Que veamos los valles de sombra de muerte, que pueden ser enfermedades, que pueden ser momentos complicados en el trabajo, en la familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra ciudad. Vemos terribles cosas que pasan en las noticias. Señor, saber que en ti estamos protegidos, en esta vida y más allá de ella. Que confiemos en ti y que nos dispongamos a ser humildes para seguir al gran pastor que eres tú, que diste tu vida por nosotros. Te alabamos y te glorificamos y esperamos el momento que nos reunamos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.